Queridos oyentes, bienvenidos a Nuevos Horizontes. La historia de hoy nos lleva a los rincones más oscuros de la familia moderna, donde las heridas más profundas no siempre son las que se ven. Conocerán a Lupita, una mujer de 32 años que ha pasado toda su vida siendo la invisible de la familia, la que sirve en silencio mientras otros brillan. Durante décadas, ha soportado humillaciones disfrazadas de bromas familiares, pero lo que sucedió aquel domingo en casa de su abuela fue la gota que derramó el vaso. Un empujón por diversión que terminó con ella en el suelo, sangrando entre los fragmentos de platos rotos, mientras su familia se reía y grababa su dolor como si fuera un espectáculo. Pero lo que ellos no sabían es que Lupita había estado construyendo algo en silencio, algo que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en esa familia. ¿Qué secreto había estado guardando nuestra protagonista? ¿Cómo una mujer aparentemente sin poder logró que la risa se convirtiera en terror? Si disfrutan de historias de justicia poética, no olviden suscribirse a Nuevos Horizontes. Denle me gusta y déjenos en los comentarios desde qué país nos escuchan. La alfombra color mostaza del pasillo había visto mejores días, igual que yo. 32 años pisando esas fibras gastadas en la casa de la abuela Remedios, siempre de visita, nunca realmente bienvenida. El olor a canela y desinfectante flotaba como siempre, mezclándose con el sonido de la televisión a todo volumen desde la sala. «Lupita, ven acá, mija», gritó mi primo Diego desde la cocina, usando ese tono condescendiente que había perfeccionado desde la infancia. Caminé despacio, cargando la bandeja con los platos sucios del almuerzo familiar. 23 personas habían comido, yo había servido, limpiado y ordenado. Como siempre. «¿Qué necesitas?», pregunté, equilibrando la vajilla manchada de mole. «Nada, prima. Solo esto». El empujón llegó sin aviso. Sus manos contra mi espalda, fuerte, deliberado. La bandeja voló de mis brazos y yo caí de rodillas sobre los fragmentos de cerámica. El dolor atravesó mis palmas como vidrio derretido. Las carcajadas se estallaron inmediatamente. Se veía tan seria cargando esos platos. Rió Diego, secándose los ojos. Como una mesera de verdad, añadió mi prima Fernanda, grabándolo todo con su teléfono. «Diego, eres un payaso», gritó el tío Roberto desde el patio. Permanecí arrodillada entre los pedazos rotos, viendo la sangre brotar de mis palmas cortadas. Nadie se acercó a ayudarme, ni siquiera cuando las lágrimas empezaron a caer sobre la cerámica destrozada. «Era solo una broma, Lupita», murmuró Diego, pero seguía sonriendo. «Una broma muy buena», confirmó Fernanda, aún filmando. Me levanté despacio, recogiendo los fragmentos más grandes con las manos temblorosas. El silencio había regresado, pero los teléfonos seguían grabando. Mi dolor, su entretenimiento. En ese momento, algo se rompió dentro de mí que no era cerámica. Mis rodillas crujieron cuando me incorporé completamente, sosteniendo los fragmentos cortantes en mis palmas heridas. La sangre goteaba sobre las baldosas como pequeñas flores rojas, pero nadie parecía notarlo. ¿O les importaba? ¿Van a ayudarla o qué?, preguntó mi prima Alejandra desde la entrada, pero su tono sugería más curiosidad que genuina preocupación. «Se las arregla sola», respondió Diego, dándole un sorbo largo a su cerveza. «Siempre lo hace. Siempre lo hago». Esa frase resonó en mi cabeza mientras caminaba hacia el fregadero, dejando un rastro de gotas carmesí. 32 años arreglándomela sola mientras ellos vivían sus vidas perfectas, construidas sobre mi trabajo silencioso. El agua fría del grifo hizo que las heridas ardieran como fuego líquido. Observé cómo mi sangre se arremolinaba en el desagüe, llevándose parte de mi paciencia con ella. En el reflejo distorsionado del acero inoxidable, vi mi rostro, pálido, cansado, resignado. Pero por primera vez en años, también vi algo más. Una chispa que creía extinta. «Lupita, cuando termines ahí, puedes traer más cervezas del refrigerador de afuera», gritó el tío Roberto. «Y unos limones para los micheladas. Y hielo», añadió Fernanda, sin levantar la vista de su teléfono donde editaba el video de mi caída. Cerré el grifo y me sequé las manos con la toalla rasgada que colgaba del gancho. Mis palmas seguían sangrando, pero ya no me dolían. Algo más fuerte que el dolor físico había tomado control. Me dirigí hacia el patio trasero, donde el refrigerador viejo zumbaba junto al tanque de gas. Mientras caminaba,
Saqué mi teléfono del bolsillo trasero de mis jeans desgastados. La pantalla rajada mostraba 3 mensajes sin leer. Uno era de mi jefe, recordándome la reunión del lunes. Otro de la compañía eléctrica sobre un pago atrasado. El tercero me hizo sonreír por primera vez en todo el día. Esperando tu confirmación. Todo está listo. L.M. Luis Mendoza. Mi abogado. El único que sabía lo que había estado preparando durante los últimos 8 meses. Lo que había estado construyendo en silencio mientras ellos me trataban como su sirvienta personal. Guardé el teléfono y abrí el refrigerador, tomando 6 cervezas heladas. El aire frío me golpeó la cara y por un momento imaginé cómo se sentiría la libertad. Pronto lo sabría. Lupita, ¿te quedaste dormida ahí? Gritó Diego desde adentro. Ya voy, respondí, pero mi voz sonaba diferente. Más firme. Regresé a la cocina cargando las cervezas, pero esta vez no evité las miradas. Esta vez observé cada rostro, memorizando cada expresión de superioridad, cada sonrisa condescendiente. Gracias, prima, murmuró Diego, tomando una cerveza sin siquiera mirarme. De nada, primo, respondí, y esta vez mi sonrisa tenía algo que ellos no reconocieron. Algo que los habría aterrorizado si hubieran sido lo suficientemente inteligentes para entenderlo. El domingo terminó como siempre, yo limpiando mientras ellos se despedían con besos en la mejilla y promesas de vernos la próxima semana. Sus coches caros desaparecieron por la calle empedrada, llevándose sus risas y dejando el eco de su crueldad. La abuela Remedios se retiró a su habitación sin decir una palabra más. A los 83 años, había perfeccionado el arte de no ver lo que no quería ver. O tal vez simplemente había decidido que mi sufrimiento era parte del orden natural de las cosas. Me quedé sola en la cocina silenciosa, terminando de lavar los últimos platos. Mis palmas vendadas con gasas improvisadas se movían mecánicamente, pero mi mente estaba en otro lugar. En una oficina con paredes de vidrio en el centro de la ciudad, donde Luis Mendoza guardaba documentos que cambiarían todo. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de él. ¿Seguimos con el plan? El lunes podemos proceder. Esta vez no dudé. Mis dedos se movieron rápido sobre la pantalla rajada. Sí, es hora. La respuesta llegó inmediatamente. Perfecto. Los documentos están listos. Mañana a las 3 de la tarde en mi oficina. Va a ser un shock para todos. Guardé el teléfono y miré alrededor de la cocina donde había pasado tantos domingos sirviendo, limpiando, siendo invisible. Las paredes amarillas parecían más brillantes de repente, como si una luz diferente las iluminara. Caminé hacia la sala, donde la abuela Remedios había dejado su bolso de piel café sobre la mesa del centro. Adentro, como siempre, estaba su chequera y los estados de cuenta bancarios que revisaba religiosamente cada domingo después del almuerzo. No los toqué. Ya no necesitaba hacerlo. Durante meses había memorizado cada cifra, cada movimiento de dinero, cada propiedad listada en esos papeles que ella creía que nadie más leía. Lo que la abuela Remedios no sabía era que yo sí sabía leer, y que había estado leyendo mucho más que estados de cuenta. Había leído el testamento original que guardaba en la caja fuerte de su habitación, el mismo que había cambiado 3 veces en los últimos 5 años, siempre excluyéndome más, siempre favoreciendo a Diego, a Fernanda, a todos los que nunca movían un dedo para ayudarla. Pero también había leído algo que ella había olvidado. Un documento de 1987, cuando mi madre todavía vivía. Un papel amarillento firmado ante notario que establecía mi derecho legal a una parte de esta propiedad. Un derecho que nunca había ejercido por respeto, por miedo, por esa estúpida esperanza de ser aceptada algún día. Esa esperanza murió hoy entre los fragmentos de cerámica. Tomé mis llaves del gancho junto a la puerta y salí de la casa. El aire fresco de la tarde me golpeó la cara como una bofetada liberadora. Mañana, a las 3 de la tarde, Luis Mendoza presentaría los documentos que había estado preparando durante 8 meses. Subí a mi viejo Suru blanco, el único que se dignaba a llevarme a estas reuniones familiares. El motor tosió antes de arrancar, pero finalmente respondió. Mientras manejaba por las calles familiares hacia mi departamento de una habitación, una sonrisa se dibujó en mis labios. Diego había dicho que era solo una broma. Mañana descubriría lo divertidas que pueden ser las bromas cuando se les da la vuelta.
El lunes llegó con esa lluvia fina que hace que todo se vea gris en la Ciudad de México. Desperté a las 5 de la mañana, no porque el despertador sonara, sino porque mi cuerpo ya no podía fingir que podía dormir. Me preparé un café con la cafetera que había comprado en el tianguis, de esas que hacen más ruido que café bueno. Mientras el líquido oscuro goteaba en la taza desportillada, revisé por 10ª vez los documentos que Luis me había enviado por correo. Ahí estaba todo. Negro sobre blanco. Legal e irrefutable. A las 7 salí hacia el trabajo, manejando por Insurgentes con el tráfico de siempre. En la radio hablaban sobre el clima, sobre la economía, sobre todo excepto sobre cómo una familia puede destrozar a una persona durante décadas y esperar que siga sonriendo. La oficina de contabilidad donde trabajaba desde hacía 6 años me recibió con su olor a papel y café quemado. Mis compañeras me saludaron con la misma cordialidad de siempre, un buenos días murmurado sin levantar la vista de sus pantallas. Lupita, necesito que revises las facturas de Pemex antes del mediodía, me dijo mi jefa, la licenciada Martínez, dejando caer una carpeta gorda sobre mi escritorio. Por supuesto, licenciada. Trabajé toda la mañana en automático, sumando números que representaban millones de pesos de empresas que nunca había visto. Era irónico. Manejaba más dinero en un día de trabajo que el que mi familia había visto en sus vidas, pero ellos me trataban como si fuera una limosnera. A las 2:30 de la tarde guardé mis cosas y le dije a la licenciada Martínez que tenía una cita médica. No mentía del todo. Lo que iba a hacer era definitivamente medicinal para mi alma. La oficina de Luis Mendoza estaba en la torre ejecutiva, uno de esos edificios de cristal que reflejan las nubes. El elevador me subió hasta el piso 23, donde las secretarias usaban trajes que costaban más que mi salario mensual. Señorita Guadalupe Hernández, anuncié a la recepcionista. Tengo cita a las 3. Pase por favor. El licenciado Mendoza la está esperando. Luis tenía 45 años, cabello canoso perfectamente peinado y esa confianza que dan los años de ganar casos imposibles. Lo había conocido 8 meses atrás, cuando finalmente junté el valor de consultar a un abogado sobre mis derechos. Lupita, siéntate. ¿Cómo están las manos? Mejor, mentí, aunque las vendas seguían ahí. Perfecto. Entonces vamos directo al grano. Luis abrió un folder grueso y extendió varios documentos sobre su escritorio de caoba. Aquí tienes todo lo que necesitas. El documento de 1987 que establece tu derecho de propiedad sobre el 40% de la casa de tu abuela. La escritura original donde aparece tu madre como copropietaria. Y esto, sacó otro papel, es la demanda formal que presentaremos mañana en el juzgado. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor. ¿Cuánto tiempo tomará? Con la evidencia que tenemos, máximo 6 meses. La propiedad tendrá que ser evaluada y dividida. Tu abuela podrá quedarse en su parte, pero Diego, Fernanda y los demás, bueno, digamos que van a tener que buscar otro lugar donde hacer sus reuniones dominicales. Firmé cada documento con manos temblorosas. 40 años de humillación se convertían finalmente en tinta sobre papel legal. Una cosa más, Lupita, dijo Luis mientras guardaba los papeles. ¿Estás segura de esto? Una vez que presentemos la demanda, no hay vuelta atrás. Tu familia va a reaccionar intensamente. Pensé en Diego empujándome, en Fernanda grabando mi dolor, en la abuela culpándome por ser torpe. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. El martes por la mañana, la demanda ya estaba en el juzgado. Luis me había asegurado que el proceso comenzaría inmediatamente, pero yo sabía que las noticias viajan más rápido que los documentos legales, especialmente en una familia que se alimenta de chismes. El primer indicio llegó a las 10 de la mañana. Mi teléfono empezó a vibrar como si estuviera poseído. Fernanda, Diego, el tío Roberto, incluso primas que no me hablaban desde años, todos querían saber si era cierto lo que se estaba diciendo. No contesté ninguna llamada. En su lugar, mandé un mensaje grupal al chat familiar. Si tienen preguntas legales, hablen con sus abogados. Yo ya hablé con el mío. La respuesta fue inmediata y furiosa. El chat explotó con mensajes llenos de mayúsculas, emojis rojos y palabras que preferían no repetir. Diego escribió un párrafo completo llamándome malagradecida y víbora. Fernanda me acusó de querer matar de disgusto a la abuela.
El tío Roberto simplemente escribió: esto no se va a quedar así. Silencié el chat y seguí trabajando. Por primera vez en años, los números en la pantalla parecían bailar de felicidad. A la hora del almuerzo, mi teléfono sonó con un número que sí reconocí. La abuela Remedios. Bueno, Lupita. Su voz sonaba diferente. Más vieja, más frágil. ¿Puedes venir a la casa? Necesitamos hablar. Abuela, si quiere hablar de asuntos legales, necesita llamar a su abogado. Un silencio largo. Después, algo que nunca había escuchado en su voz. Súplica. Por favor, mija. Solo ven. Estoy sola. Algo en su tono me hizo dudar. Pero solo por un segundo. Lo siento, abuela. Ya no puedo ser la que siempre va corriendo cuando ustedes llaman. Espero que entienda. Colgué. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era la adrenalina de haber dicho que no por primera vez en mi vida adulta. El miércoles, Luis me llamó con noticias. La parte demandada ya contrató abogados. Bufete Ramírez y Asociados. Son buenos, pero no tienen caso. La documentación que presentamos es sólida como roca. ¿Cuánto tiempo cree que intentarán alargar esto? Van a probar todas las tácticas dilatorias posibles. Pero Lupita, hay algo más. Presentaron una contrademanda. Se me secó la garganta. ¿Por qué? Están alegando que cuidaste a tu abuela durante años esperando herencia, que la manipulaste emocionalmente. Es ridículo y no tiene fundamento legal, pero van a intentar pintarte como una oportunista. Me reí. Una risa amarga que salió de algún lugar profundo de mi pecho. ¿Oportunista? ¿Yo? Después de 30 años sirviendo comida gratis y limpiando sus desastres sin recibir ni un gracias. Lo sé. Y el juez también lo verá. Pero prepárate, Lupita. Van a intentar hacerte quedar mal públicamente. Van a decir cosas horribles sobre ti. Miré por la ventana de mi oficina hacia el tráfico de mediodía. Coches yendo y viniendo, cada uno con su destino, sus problemas, sus historias. Por primera vez en años, yo también tenía un destino claro. Luis, que digan lo que quieran. Toda mi vida he sido su chivo expiatorio. Al menos ahora estoy eligiendo pelear. Esa noche, mientras cenaba mis quesadillas solitarias frente al televisor, sonreí pensando en algo. Durante décadas, había absorbido cada golpe, cada humillación, cada broma cruel como una esponja silenciosa. Pero las esponjas, cuando se exprimen, liberan todo lo que han estado guardando. Y yo había estado guardando mucho. El jueves llegó con una sorpresa que no esperaba. Cuando salí de mi departamento para ir al trabajo, encontré a Diego esperándome junto a su camioneta BMW negra. Tenía ojeras profundas y esa expresión que ponía cuando algo no salía como él quería. Necesitamos hablar, Lupita. Buenos días para ti también, primo. Seguí caminando hacia Misuru. No seas así. Me bloqueó el paso. Esto se está saliendo de control. La abuela no ha comido en 2 días. Está en cama, llorando. Me detuve. Durante un segundo, la culpa familiar trató de hacer su trabajo, como siempre había funcionado. Pero esta vez era diferente. ¿Y dónde estabas cuando yo lloraba en el suelo el domingo pasado? Era una broma, Lupita. Solo una broma estúpida. 30 años de bromas estúpidas, Diego. Abrí la puerta de mi carro. Ya me cansé de ser el chiste de la familia. Mira, podemos arreglar esto. Su voz se quebró ligeramente. Retira la demanda y hablamos. En familia. Como siempre hemos hecho las cosas. Como siempre hemos hecho las cosas. Repetí sus palabras. ¿Te refieres a cómo ustedes deciden y yo obedezco? ¿Cómo ustedes disfrutan y yo limpio? ¿Cómo ustedes graban videos de mi dolor para TikTok? Diego bajó la cabeza. Por primera vez en décadas, lo vi como lo que realmente era. Un hombre de 35 años que nunca había tenido que enfrentar consecuencias reales por sus acciones. Lupita, si es dinero lo que quieres. ¿Dinero? La risa salió de mi garganta como un ladrido. Diego, yo no quiero su dinero. Quiero mi derecho. Hay una diferencia. Arranqué el motor y bajé la ventanilla. Dale mis saludos a la abuela.
Dile que cuando esté lista para tratarme como ser humano y no como empleada doméstica, puede llamar a mi abogado. Lo dejé parado en la banqueta, con su ropa cara y su cara de niño regañado. En el trabajo, la licenciada Martínez me esperaba con una expresión extraña. Lupita, ¿podemos hablar en mi oficina? El corazón se me aceleró. ¿Ya habían llegado hasta mi trabajo? Claro, licenciada. Su oficina olía a café y perfume francés. Se sentó detrás de su escritorio y me estudió durante unos segundos incómodos. Recibí una llamada muy extraña ayer. Un hombre que decía ser tu primo. Preguntaba sobre tu estabilidad emocional. La sangre se me subió a la cara. ¿Qué le dijo? Le dije que no era asunto suyo y que no volviera a llamar. Su expresión se suavizó. Lupita, no sé qué está pasando en tu vida personal, pero quiero que sepas que aquí tienes mi apoyo. Eres una empleada ejemplar desde hace 6 años. Las lágrimas llegaron sin aviso. No de tristeza, sino de algo que había olvidado que existía, la bondad desinteresada. Gracias, licenciada. Significaba mucho escuchar eso. ¿Necesitas tiempo libre para resolver tus asuntos personales? No, el trabajo me ayuda a mantener la cordura. Esa tarde, Luis me citó en su oficina con noticias importantes. Se están moviendo más rápido de lo que pensé. Contrataron un investigador privado para buscar cualquier cosa que puedan usar en tu contra. También están presionando a antiguos empleadores, vecinos, cualquiera que te conozca. ¿Encontraron algo? Luis sonrió. 6 años de trabajo impecable en tu empleo actual. Testimonio de vecinos que dicen que eres silenciosa y respetuosa. Y esto es lo mejor. 3 parejas que describen tu paciencia como sobrehumana. Su investigador básicamente construyó nuestro caso sin darse cuenta. ¿Y qué sigue? Van a intentar una mediación. Quieren evitar que esto llegue a juicio público. Temen que la historia completa salga a la luz. Me recosté en la silla de cuero. Por primera vez en semanas, me sentí realmente relajada. Luis, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Has manejado casos así antes? ¿Familias que destruyen a uno de los suyos? Su expresión se ensombreció. Más de los que me gustaría admitir. Pero pocas víctimas tienen el valor de pelear de verdad. La mayoría se rinde cuando la presión familiar se intensifica. Yo no me voy a rendir. Lo sé. Y por eso vamos a ganar. La mediación se programó para el viernes a las 11 de la mañana en las oficinas del Centro de Mediación Familiar en la colonia Roma. Luis me explicó que era un último intento de resolver las cosas sin llegar a juicio, pero ambos sabíamos que mi familia solo quería encontrar una forma de minimizar el daño. Llegué 15 minutos temprano, vestida con mi único traje formal, una falda azul marino y una blusa blanca que había comprado para entrevistas de trabajo años atrás. Luis ya me esperaba en el lobby con su portafolio de piel y esa sonrisa confiada que había aprendido a valorar. ¿Lista para esto? Me preguntó. Más lista de lo que he estado para cualquier cosa en mi vida. A las 11 en punto, la puerta del elevador se abrió y salió toda la delegación familiar. Diego con traje gris que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Fernanda con un vestido negro que gritaba luto por la unidad familiar. El tío Roberto con su cara de esto es una traición imperdonable. Y al final, apoyada en un bastón que no la había visto usar jamás, la abuela Remedios. Se veía más pequeña, más frágil, pero sus ojos seguían teniendo esa dureza que conocía desde niña. El mediador, un hombre calvo de unos 50 años, nos dirigió a una sala de juntas con paredes de cristal. Nos sentamos en lados opuestos de una mesa larga de madera, como si fuéramos países enemigos negociando un tratado de paz. Bueno, comenzó el mediador, estamos aquí para intentar resolver el conflicto familiar relacionado con la propiedad ubicada en la calle Jacarandas número 45. ¿La señora Remedios querría comenzar? Mi abuela me miró directamente por primera vez en semanas. Lupita, mija, no entiendo por qué estás haciendo esto. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Cómo dejar que me empujaran al suelo mientras ustedes se reían? ¿Cómo tratarme como sirvienta durante 30 años? ¿Cómo grabar mi dolor para entretenimiento? Eso fue un accidente. Saltó Diego.
Una broma que se salió de control. 30 años de accidentes. Diego. Saqué mi teléfono y abrí una carpeta que había estado organizando durante semanas. ¿Quieren hablar de accidentes? Aquí tengo fotos de todos los moretones que me hicieron sus bromas durante años. Videos donde se burlan de mi ropa, de mi trabajo, de mi vida. Screenshots de mensajes donde planean deliberadamente excluirme de eventos familiares. El silencio llenó la habitación como gas tóxico. Lupita, murmuró Fernanda, nosotros no sabíamos qué. ¿Qué no sabían qué? ¿Que tengo sentimientos? ¿Que después de 30 años de humillaciones podría hartarme? La abuela Remedios golpeó su bastón contra el suelo. Suficiente. Esta familia se construyó sobre respeto y tradición. No voy a permitir que una nieta malagradecida la destruya por un berrinche. Algo se rompió dentro de mí, pero esta vez no era doloroso. Era liberador. ¿Malagradecida? Me levanté de mi silla. ¿Sabe qué, abuela? Tiene razón. Soy malagradecida. No agradezco las humillaciones. No agradezco ser invisible. No agradezco que me traten como basura mientras ustedes viven como reyes en la casa que mi madre ayudó a comprar. Tu madre no. Comenzó a gritar la abuela, pero Luis la interrumpió. Señora Remedios, tenemos todos los documentos que prueban la participación financiera de la madre de mi clienta en la adquisición de esa propiedad. Documentos firmados por usted. La cara de mi abuela se puso del color de la ceniza. Esos documentos son viejos. Los documentos legales no caducan, señora, y establecen claramente que mi clienta tiene derecho al 40% de esa propiedad. El tío Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres, Lupita? ¿Dinero? ¿Cuánto? No quiero dinero. Quiero justicia. Quiero que reconozcan legalmente mi derecho a esa propiedad. Quiero que la casa sea evaluada y dividida según lo que establece la ley. Eso significaría vender la casa, gritó Fernanda, o comprar mi parte. Mi voz sonaba más calmada de lo que me sentía. Tienen opciones. El mediador tomó notas furiosamente mientras mi familia se desmoronaba frente a mis ojos. Sus caras perfectas ahora mostraban algo que nunca había visto antes. Miedo real. Miedo de perder algo que siempre habían considerado suyo por derecho divino. Miedo de enfrentar las consecuencias de décadas de crueldad. Miedo de descubrir que la persona que habían pisoteado durante años ahora tenía el poder de cambiar todo. La mediación se alargó durante 3 horas que se sintieron como años. Mi familia alternó entre súplicas patéticas, amenazas apenas veladas y ataques personales que el mediador tuvo que detener repetidamente. Lupita siempre fue rara, murmuró Fernanda cuando pensó que no la escuchaba. Desde niña. Antisocial. Antisocial por no reírme cuando me lastimaban, respondí sin voltear a verla. El tío Roberto intentó la táctica de la intimidación masculina, levantándose de su silla y señalándome con el dedo. Esto va a destruir a la familia. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ser recordada como la que acabó con todo? Tío, yo no estoy destruyendo nada. Solo estoy reclamando lo que legalmente me pertenece. Si eso destruye algo, es porque ese algo ya estaba podrido desde adentro. Luis intervino con datos concretos que cortaron cualquier argumento emocional. La propiedad fue valuada la semana pasada en 4.2 millones de pesos. El 40% de mi clienta equivale a 1.68 millones. Pueden comprar su parte o proceder a la venta forzosa. La cifra cayó sobre la mesa como una bomba. Nunca había visto a mi familia completamente silenciosa al mismo tiempo. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero?, susurró Diego, con la cara pálida. Ese no es problema de mi clienta, respondió Luis fríamente. Tiene 90 días para decidir según el procedimiento legal. La abuela Remedios, que había permanecido callada durante la última hora, finalmente habló con una voz que no reconocí. Lupita, si haces esto, no hay vuelta atrás. Nunca más serás parte de esta familia. Las palabras que había esperado escuchar durante décadas. La amenaza final, el ultimátum supremo que siempre había funcionado para mantenerme en línea. Me levanté despacio de mi silla y la miré directamente a los ojos. Abuela, yo nunca fui realmente parte de esta familia. Fui su empleada doméstica sin sueldo.
su chivo expiatorio, su entretenimiento. Pero nunca fui familia de verdad. Eso no es cierto, gritó, golpeando el bastón otra vez. ¿No? Saqué mi teléfono y abrí la galería de fotos. Aquí están las fotos de la boda de Fernanda. ¿Me ve en alguna? Aquí las del cumpleaños número 30 de Diego. ¿Dónde estoy? Aquí las de Navidad del año pasado. Estoy ahí, claro, pero sirviendo la cena mientras ustedes posan para las fotos familiares. Deslicé el teléfono por la mesa. Una por una, las fotos contaban la historia de mi invisibilidad. 30 años documentados de ser excluida de los momentos importantes mientras se me incluía en el trabajo. Siempre estuviste invitada, murmuró Fernanda, pero su voz se apagó cuando vio las imágenes. Estaba invitada a trabajar. Nunca a ser familia. El mediador carraspeó. ¿Hay alguna propuesta concreta de la parte demandada? El abogado de mi familia, un hombre mayor con bigote gris que había estado tomando notas desesperadamente, susurró algo al oído de Diego. Podríamos ofrecerte 500,000 pesos para que retires la demanda, dijo Diego, evitando mi mirada. Eso es menos de la tercera parte de lo que legalmente me corresponde, respondí. Es mucho dinero, Lupita, insistió el tío Roberto. Podrías comprarte un departamento, un carro nuevo. Puedo comprarme un departamento y un carro nuevo con el dinero que me corresponde por derecho. No necesito su caridad. Luis cerró su portafolio con un chasquido final. Señores, creo que hemos terminado aquí. Mi clienta ha sido más que clara en su posición. Esperaremos su decisión dentro del plazo legal. Mientras salíamos de la sala, escuché a la abuela Remedios sollozar por primera vez en mi vida. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia impotente, de alguien que finalmente se daba cuenta de que había perdido el control. En el elevador, Luis me puso una mano en el hombro. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 30 años y finalmente pudiera exhalar. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el lobby, vi a mi familia apiñada junto a la salida, hablando en susurros urgentes como conspiradores. Fernanda me vio salir y se acercó corriendo. Lupita, espera. Por favor. Podemos hablar de esto en privado, como familia. Ya no somos familia, Fernanda. Ustedes mismos se encargaron de dejarlo muy claro. Salí del edificio hacia la luz del mediodía, sintiendo el peso de 30 años de humillaciones finalmente levantándose de mis hombros. Por primera vez en mi vida, caminaba libre. Los siguientes días fueron una lección magistral sobre cómo una familia puede convertirse en una máquina de destrucción cuando se sienten amenazados. El lunes por la mañana, mi teléfono despertó con 47 llamadas perdidas y más de 200 mensajes de WhatsApp. No eran solo de mi familia directa. Primos lejanos que no veía desde años, tías que vivían en otros estados, incluso vecinos de la abuela Remedios, todos habían sido reclutados para la campaña de presión psicológica. Lupita, soy tu prima Rosa de Guadalajara. Me enteré de lo que estás haciendo. ¿Cómo puedes ser tan cruel con una ancianita? Tu abuela está en el hospital por tu culpa. Eso querías. Siempre supimos que eras diferente, pero nunca pensamos que fueras tan malvada. Borré todos los mensajes sin leer después del 10º. Luis me había advertido que esto pasaría. Es la fase de aislamiento social, me había explicado. Van a intentar que toda tu red de apoyo se voltee contra ti. Es psicología básica de manipulación familiar. Pero había subestimado mi red de apoyo. Principalmente porque nunca había tenido una realmente grande. En el trabajo, la licenciada Martínez me llamó a su oficina a media mañana. Lupita, ¿tu familia tiene problemas para entender límites profesionales? Mi estómago se hundió. ¿Qué pasó ahora? Tu primo Diego llamó ayer exigiendo hablar conmigo sobre tu estado mental. Cuando mi secretaria le dijo que no estaba disponible, se presentó aquí en persona. Seguridad tuvo que escoltarlo fuera del edificio. Licenciada, lo siento mucho. Yo nunca. No tienes que disculparte por las acciones de otros adultos. Su voz era firme pero no un kind. Solo quería informarte que hemos documentado el incidente. Si vuelve a pasar, procederemos legalmente por acoso. Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Gracias por protegerme.
Los buenos empleados merecen ser protegidos. Ahora vuelve al trabajo. Pero el trabajo se volvió mi refugio solo temporalmente. A la hora del almuerzo, cuando salí a comprar tacos en el puesto de la esquina, me encontré con Fernanda esperándome junto a mi carro. Tenía los ojos rojos hinchados, el maquillaje corrido, y temblaba ligeramente. Era la primera vez que la veía sin su armadura de perfección social. Lupita, por favor. Solo 5 minutos. Fernanda, mi abogado me dijo que no debería hablar contigo. Se está muriendo, gritó, llamando la atención de varios transeúntes. La abuela está en el hospital. Tuvo un derrame por el estrés. Eso es lo que querías. Las palabras me golpearon como puños en el estómago. Durante 30 años, el arma más poderosa de mi familia había sido la culpa. Y seguía funcionando, incluso cuando sabía que era manipulación. ¿En qué hospital? Pregunté, odiándome a mí misma por preguntar. En el Hospital General. Está en terapia intensiva. Los médicos dicen que tal vez no despierte. Las lágrimas llegaron sin avisar. No por la abuela, sino por mí misma. Por esa parte de mí que seguía esperando, después de todo, que tal vez podrían amarme si era lo suficientemente buena, lo suficientemente útil, lo suficientemente invisible. Fernanda, si la abuela está enferma, lo siento. Genuinamente. Pero eso no cambia el hecho de que tengo derechos legales que voy a ejercer. Los derechos se pueden renunciar. Las familias no. Fernanda se acercó más, y pude oler su desesperación como perfume rancio. Retira la demanda, ven al hospital, y arreglamos esto. Como siempre hemos hecho. Como siempre hemos hecho. Repetí las palabras que me habían perseguido toda la vida. Fernanda, como siempre hemos hecho, me convirtió en la sirvienta familiar durante 30 años. Como siempre hemos hecho, terminó conmigo sangrando en el suelo mientras ustedes se reían. Era solo una broma. 30 años de bromas, Fernanda. Mi voz se quebró, pero continué. ¿En qué momento exactamente iban a parar las bromas? ¿Cuándo iba a ser suficiente humillación? ¿Cuándo cumpliera 40? ¿50? ¿Nunca? Fernanda retrocedió como si la hubiera abofeteado. Nosotros te queremos, Lupita. No, Fernanda. Ustedes me necesitan. Hay una diferencia gigante entre las dos cosas. Subí a mi carro y arranqué el motor. En el espejo retrovisor vi a Fernanda parada en la banqueta, llorando como una niña perdida. Pero por primera vez en mi vida, sus lágrimas no me hicieron cambiar de opinión. No pude concentrarme en el trabajo durante toda la tarde. Los números en la pantalla se difuminaban mientras mi mente luchaba entre la culpa familiar que había sido programada en mí durante décadas y la nueva fortaleza que había construido durante los últimos meses. A las 5 de la tarde, tomé una decisión. No por ellos, sino por mí. Necesitaba ver con mis propios ojos si la abuela realmente estaba tan enferma como decían, o si era otra manipulación más en su arsenal infinito. El Hospital General olía a desinfectante y desesperanza, como todos los hospitales públicos. Pregunté en información por Remedios Hernández y la enfermera me dirigió al 3er piso, terapia intensiva. El elevador subía lentamente, dándome tiempo para preparar mi corazón para lo que pudiera encontrar. Cuando se abrieron las puertas, inmediatamente vi a toda la familia apiñada en la sala de espera como buitres vestidos de luto. Diego me vio primero. Su cara de sorpresa rápidamente se transformó en algo parecido al alivio. Lupita, viniste. Vine a ver a la abuela. No a ustedes. El tío Roberto se levantó de su silla de plástico. ¿Ya recapacitaste? ¿Ya entendiste el daño que estás causando? Entendí que una mujer de 83 años está en el hospital y que, sin importar lo que haya pasado entre nosotros, merece respeto en este momento. Fernanda se acercó con ojos esperanzados. ¿Eso significa que vas a retirar la demanda? Significa que voy a ver a mi abuela. Nada más. La enfermera de turno, una mujer robusta con años de experiencia escritos en su cara cansada, me explicó la situación. Tuvo un derrame cerebral menor. Está estable, pero necesita reposo absoluto. Solo familiares directos, de uno en uno, máximo 10 minutos. Caminé por el pasillo largo y blanco hacia la habitación 307.
Mis zapatos resonaban contra las baldosas como latidos de corazón amplificados. La abuela Remedios estaba conectada a varias máquinas que pitaban suavemente. Se veía pequeña entre las sábanas blancas del hospital, más frágil de lo que recordaba. Tenía los ojos cerrados y respiraba con esa irregularidad de los muy enfermos. Me senté en la silla junto a su cama. Por primera vez en años, la veía sin que me estuviera juzgando, sin que me estuviera dando órdenes, sin que me estuviera haciendo sentir pequeña. Abuela, murmuré, no sé si me puedes escuchar, pero necesito decirte algo. Sus párpados se movieron ligeramente, pero no abrió los ojos. Nunca quise que te enfermaras. Nunca quise lastimarte. Solo quería que me vieras. Que me trataras como parte de la familia de verdad, no como la empleada que nunca se va. Una lágrima rodó por mi mejilla y aterrizó en la sábana del hospital. Pero ya no puedo seguir siendo invisible. Ya no puedo seguir permitiendo que me traten como si no importara. Tengo 32 años, abuela, y hasta hace unas semanas, no sabía que tenía derecho a ocupar espacio en el mundo. Sus ojos se abrieron lentamente. Me miraron con una claridad que no esperaba. Lupita, susurró, su voz apenas audible. Ven acá. Me incliné hacia ella. Siempre supe que eras diferente. Mi corazón se aceleró. ¿Era esto una disculpa? ¿Un reconocimiento? Diferente, como tu madre. Siempre queriendo más de lo que les correspondía. Las palabras me golpearon como agua helada. Incluso desde una cama de hospital, conectada a máquinas que la mantenían viva, seguía siendo la misma persona que me había hecho sentir pequeña durante décadas. Mi madre ayudó a comprar esa casa, abuela. Tu madre se murió y te dejó para que yo te criara. Nunca me agradeciste eso. Me levanté de la silla lentamente. Tienes razón, abuela. Nunca te agradecí que me criaras sintiéndome como una carga. Nunca te agradecí que me enseñaras que mi valor dependía de que tan útil fuera para otros. Nunca te agradecí que me hicieras creer que no merecía amor incondicional. Sus ojos se endurecieron. Eres una malagradecida. Igual que ella. Sí, abuela. Soy malagradecida. ¿Y sabes qué? Me siento orgullosa de serlo. Salí de la habitación con pasos firmes. En el pasillo, toda mi familia me esperaba con caras expectantes. ¿Y? Preguntó Diego. ¿Hablaste con ella? Sí. Hablé con ella. ¿Va a estar bien? Preguntó Fernanda. Va a estar exactamente igual que siempre. Y ustedes también. Los dejé parados en el pasillo con sus preguntas sin respuesta. Mientras esperaba el elevador, saqué mi teléfono y marqué el número de Luis. Luis, soy Lupita. Quiero acelerar el proceso legal. Haz todo lo que tengas que hacer. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. 2 semanas después de mi visita al hospital, Luis me citó en su oficina con noticias que habían estado esperando. La abuela Remedios había sido dada de alta con órdenes médicas de reposo absoluto, pero eso no había detenido el proceso legal. El evaluador inmobiliario terminó su trabajo, me dijo Luis, extendiendo un folder grueso sobre su escritorio. La casa está valuada en 4.3 millones de pesos, 100,000 más de lo que habíamos calculado inicialmente. Abrí el folder y encontré fotografías profesionales de la casa donde había pasado tantos domingos sirviendo comida. Vista desde los ojos del evaluador, se veía diferente, no como la casa de mi abuela, sino como una propiedad Vallevel con jardín amplio, 5 recámaras, 3 baños completos, y una ubicación privilegiada en una de las mejores colonias de la zona sur. Tu parte asciende ahora a 1.72 millones de pesos, continuó Luis. Pero hay algo más que necesitas saber. Su tono se había vuelto más serio. ¿Qué pasa? Contrataron un contador forense. Están alegando que tú manipulaste a tu abuela durante años para que no cambiara los documentos originales de propiedad. También están diciendo que la cuidaste con el único propósito de reclamar herencia. Me reí, pero no había humor en el sonido. ¿Manipulé a mi abuela? ¿La mujer que me empujó a limpiar pisos desde los 8 años? ¿La que nunca me preguntó qué quería para mi cumpleaños porque asumía que mi regalo era poder limpiar su casa? Lo sé. Es ridículo. Pero necesitamos estar preparados para defendernos. ¿Tienes testigos de cómo te trataban durante todos estos años?
Pensé en las compañeras de trabajo que habían visto mis moretones después de las bromas familiares. En los vecinos que me habían visto llegar y salir de la casa cargando bolsas de mandado todos los fines de semana. En los exnovios que habían terminado conmigo porque mi familia los trataba como extraños indeseables. Tengo testigos. Y tengo algo más. Saqué mi teléfono y abrí una aplicación de grabación de voz. Durante los últimos 5 años, he estado grabando las conversaciones familiares. Al principio era solo para tener evidencia de las cosas crueles que me decían, por si algún día necesitaba recordar que no era mi imaginación. Luis se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Grabaste la conversación del domingo cuando te empujaron? No solo esa. Tengo horas de audio de ellos planeando deliberadamente excluirme de eventos, riéndose de mi apariencia, discutiendo cómo repartir las cosas de la abuela cuando muriera sin nunca mencionarme. 5 años de evidencia de que para ellos, yo era invisible excepto cuando necesitaban trabajo gratis. Lupita, esto cambia todo. Con esas grabaciones podemos probar patrón de abuso psicológico. De hecho, podríamos contrademandar por daños emocionales. No quiero más demandas. Solo quiero lo que me corresponde y que me dejen en paz. Luis asintió, pero pude ver las posibilidades legales girando en su mente. Está bien. Pero si intentan destruir tu reputación públicamente, tenemos munición para defenderte. Esa tarde, cuando llegué a mi departamento, encontré algo que no esperaba, un sobremanila deslizado por debajo de mi puerta. Adentro había fotografías. Fotos mías tomadas sin mi conocimiento durante las últimas 2 semanas. Saliendo de mi trabajo, comprando comida, entrando a mi edificio. También había copias de documentos que reconocí, mi historial crediticio, mis calificaciones universitarias, incluso reportes médicos de cuando me había roto el brazo a los 12 años en un accidente durante una reunión familiar. En el fondo del sobre había una nota escrita a máquina. Tenemos información sobre ti que puede ser muy embarazosa si sale a la luz. Retira la demanda y esto se queda entre familia. Continúa con esto y todos van a saber qué tipo de persona eres realmente. No estaba firmada, pero reconocí la táctica. Era el movimiento desesperado de gente que se daba cuenta de que estaba perdiendo. Tomé una foto de todos los documentos y se la mandé inmediatamente a Luis por WhatsApp, junto con un mensaje. Esto es legal. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos. Para nada. Esto es acoso, investigación privada no autorizada y posible extorsión. ¿Quieres que presentemos cargos penales? Por primera vez en semanas, sonreí con genuina alegría. No todavía. Pero guarda todo como evidencia. Creo que se están desesperando. Los animales desesperados cometen más errores. Sigamos esperando. Esa noche, mientras cenaba mis quesadillas habituales frente a televisor, pensé en algo que Luis había dicho: los animales desesperados cometen más errores. Durante 30 años, yo había sido la presa. Ahora, por primera vez en mi vida, había cambiado los roles. Y ellos ni siquiera se habían dado cuenta todavía. El lunes por la mañana, Luis me llamó antes de que llegara al trabajo. Su voz sonaba diferente, como si estuviera conteniendo una sonrisa. Lupita, necesito que vengas a la oficina ahora. Acaban de pasar cosas muy interesantes. Buenas o malas. Para nosotros, excelentes. Para ellos, bueno, digamos que su estrategia de intimidación se les volcó en la cara. Pedí permiso en el trabajo y llegué a la oficina de Luis en menos de 1 hora. Lo encontré revisando una carpeta gruesa con expresión de satisfacción profesional. ¿Recuerdas al investigador privado que contrataron para buscar información comprometedora sobre ti? El que tomó todas esas fotos sin mi permiso. Exacto. Bueno, resulta que el investigador privado que contrataron no era exactamente legítimo. No tenía licencia vigente, y más importante aún, hay evidencia de que estaba vendiendo información personal de sus clientes a terceros. Mi cerebro tardó un momento en procesar esto. ¿Qué significa eso? Significa que toda la información que recopilaron sobre ti fue obtenida ilegalmente. Significa que podemos demandar tanto al investigador como a tu familia por violación de privacidad. Y significa que el Ministerio Público ya abrió una investigación penal. Luis abrió la carpeta y me mostró documentos oficiales con sellos y firmas. Pero hay más. El investigador,
tratando de salvar su pellejo, entregó toda la información que tenía sobre otros casos, incluido el tuyo. Sacó una serie de fotografías y documentos que me hicieron abrir los ojos de par en par. Lupita, ¿sabías que Diego tiene una cuenta bancaria en las Islas Caimán con $800,000 que nunca declaró al SAT? ¿Qué? ¿Y que Fernanda ha estado cobrando un seguro de vida de un esposo que supuestamente murió, pero que está viviendo muy bien en Cancún? Esto no puede ser real. Oh, pero hay más. Luis sonreía como un niño en juguetería. Tu tío Roberto ha estado desviando dinero de la empresa de construcción donde trabaja. Y tu querida abuela Remedios tiene 3 propiedades más que nunca mencionó en sus declaraciones de impuestos. Me senté pesadamente en la silla frente a su escritorio. ¿Cómo obtuvieron toda esta información? Aparentemente, cuando contrataron al investigador para que te investigara a ti, él les ofreció un paquete familiar completo para proteger los intereses de la familia. Ellos aceptaron que investigara a todos, incluyéndolos a ellos mismos, pensando que encontraría cosas que podrían usar como chantaje emocional. Pero encontró sus secretos también. Exactamente. Y ahora que está siendo investigado penalmente, entregó todo para conseguir un trato con la fiscalía. Luis cerró la carpeta y me miró directamente. Lupita, con esta información podemos hacer que retiren inmediatamente su contrademanda. De hecho, podemos hacer que te supliquen que no reveles públicamente lo que sabemos. Durante un momento, sentí esa satisfacción caliente de la venganza perfecta. Después de 30 años de humillaciones, finalmente tenía el poder de destruirlos como ellos habían tratado de destruirme. Pero entonces pensé en algo que me sorprendió a mí misma. Luis, yo no quiero destruirlos. ¿Qué? No quiero ser como ellos. No quiero usar información privada para lastimar a las personas, aunque ellas me hayan lastimado a mí. Luis me estudió con una expresión que no pude interpretar. Lupita, ellos no tuvieron esos escrúpulos contigo. Lo sé. Pero yo no soy ellos. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a la ciudad. Quiero usar esta información solo para protegerme, para que retiren su contrademanda ridícula y dejen de acosarme. Pero no quiero arruinar sus vidas. ¿Estás segura? Porque con lo que tenemos, podría salir de esto no solo con tu parte de la casa, sino con compensación por daños emocionales que podría llegar a varios millones más. Estoy segura. Solo quiero mi derecho a la propiedad y que me dejen en paz para vivir mi vida. Luis asintió lentamente. Eres una mejor persona que yo, Lupita. Pero está bien. Haremos esto a tu manera. Les mandaré una copia resumida de la información que tenemos, junto con una propuesta simple. Retiran todas sus demandas y alegatos en tu contra, procesan el pago de tu parte de la propiedad, y nosotros guardamos silencio sobre todo lo demás. ¿Y si no aceptan? Oh, aceptarán. Porque la alternativa es que toda esta información se vuelva pública durante el juicio. Y créeme, ninguno de ellos quiere que eso pase. Por primera vez en meses, me sentí realmente libre. No porque hubiera ganado, sino porque había elegido ganar sin convertirme en el tipo de persona que los había lastimado a mí. ¿Cuánto tiempo crees que tarden en responder? Luis sonrió. Con información así, yo calculo que menos de 24 horas. Luis tenía razón. No tardaron ni 24 horas. A las 6:30 de la mañana del día siguiente, mi teléfono sonó con una llamada que no esperaba. Era Diego, pero su voz sonaba completamente diferente. Ya no tenía esa arrogancia casual que había perfeccionado durante décadas. Sonaba como un hombre asustado. Lupita, necesitamos hablar. Urgentemente. Buenos días para ti también, Diego. Por favor. Esto es serio. ¿Podemos vernos hoy? Donde tú quieras. La desesperación en su voz era palpable. Parte de mí sintió una satisfacción sombría al escucharlo suplicar por primera vez en su vida. Pero la parte más grande simplemente se sintió cansada. Habla con mi abogado, Diego. Yo ya no tengo nada que decirte. Lupita, por favor. Esto va más allá de la casa. Tú no entiendes las consecuencias. Entiendo perfectamente las consecuencias. Las he estado viviendo durante 30 años. Colgué antes de que pudiera responder. Una hora después, Luis me llamó con una sonrisa evidente en su voz. Acaban de llamar. Quieren reunirse hoy mismo.
Su abogado sonaba como si hubiera visto un fantasma. ¿Aceptaron la propuesta? Aún no oficialmente, pero por el tono de la conversación, diría que sí. Programé la reunión para las 4 de la tarde en mi oficina. ¿Estás lista para esto? Más que ready. El resto del día en el trabajo pasó como en cámara lenta. Los números en la pantalla se difuminaban mientras mi mente procesaba que después de 30 años, finalmente iba a obtener justicia real. No venganza. Justicia. A las 3:45 de la tarde llegué a la oficina de Luis. Esta vez no había nervios, no había dudas. Solo una calma profunda que nunca había sentido antes. A las 4 en punto exactas, llegaron todos. Diego sin su usual confianza, mirando hacia el suelo. Fernanda con ojos hinchados de tanto llorar. El tío Roberto más pálido de lo que lo había visto jamás. Y su abogado, un hombre que parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. La diferencia de energía era radical. En la mediación anterior, habían llegado como conquistadores seguros de su poder. Ahora entraron como derrotados que sabían que no tenían opciones. Luis comenzó sin preámbulos. Señores, asumo que han revisado la documentación que enviamos ayer. El abogado de ellos carraspeó nerviosamente. Sí, la hemos revisado. Y, bueno, nuestros clientes están dispuestos a considerar una resolución amistosa. Excelente. Luis abrió su portafolio. Los términos son simples. Retiran inmediatamente todas las demandas y alegatos contra mi clienta. Proceden al pago de 1.72 millones de pesos correspondientes a su parte de la propiedad dentro de 90 días. Y se comprometen por escrito a no contactar, acosar o interferir con la vida de mi clienta de ninguna manera. ¿Y a cambio? Preguntó el abogado, aunque ya sabía la respuesta. A cambio, la información adicional que hemos recopilado permanece confidencial y no se presenta en ningún procedimiento legal. Diego levantó la cabeza por primera vez desde que había entrado. Lupita, ¿podemos hablar a solas un momento? No, respondí firmemente. Todo lo que tengan que decir pueden decirlo aquí, frente a los abogados, para que quede registrado. Diego se desplomó visiblemente. Está bien. Aceptamos los términos. Fernanda, que había permanecido callada hasta ahora, finalmente habló con voz quebrada. Lupita, ¿de verdad vas a hacer esto? Después de todo lo que hemos sido? La pregunta me golpeó con menos fuerza de la que esperaba. Fernanda, ¿qué hemos sido exactamente? Porque desde mi perspectiva, yo he sido su empleada doméstica no remunerada durante 30 años, y ustedes han sido mis patrones abusivos. Éramos familia. No, Fernanda. Ustedes eran familia entre ustedes. Yo era útil. El tío Roberto, que había estado furioso durante la mediación anterior, ahora parecía completamente derrotado. ¿Qué quieres que hagamos, Lupita? ¿Que nos disculpemos? La pregunta flotó en el aire como humo. Durante décadas había soñado con escuchar una disculpa genuina de cualquiera de ellos. Ahora que se ofrecía, me di cuenta de algo sorprendente. No, tío Roberto. Ya no quiero disculpas. Las disculpas sirven cuando hay esperanza de reparar una relación. Yo ya no quiero reparar nada con ustedes. Solo quiero que desaparezcan de mi vida. El silencio que siguió fue absoluto. Luis puso los documentos de acuerdo sobre la mesa. Si están de acuerdo con los términos, podemos firmar ahora mismo y terminar este asunto hoy. Uno por uno, firmaron los papeles. Sus firmas temblaban ligeramente, pero eran válidas. Cuando terminaron, me levanté de mi silla. Perfecto. Espero no volver a verlos nunca más. Salí de la oficina sin mirar atrás, dejándolos sentados con las cenizas de su arrogancia familiar. En el elevador, Luis me puso una mano en el hombro. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera estado cargando una mochila de piedras durante 30 años y finalmente me la hubiera quitado. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el lobby, caminé hacia la salida sintiendo algo que había olvidado que existía, libertad completa. 3 meses después de la firma del acuerdo, estaba sentada en la sala de mi nuevo departamento, viendo caer la lluvia por las ventanas del piso 12. El lugar tenía 2 recámaras, una cocina moderna con isla, y una vista increíble de la ciudad que nunca me cansaba de admirar.
El cheque por 1.72 millones de pesos había llegado exactamente 89 días después de firmado el acuerdo, un día antes del límite legal. Incluso en la derrota, mi familia había querido demostrar que tenían algún tipo de control. Pero ya no me importaba. Con el dinero había comprado este departamento de contado, un coche nuevo, y había abierto una cuenta de ahorros que me daba una sensación de seguridad que nunca había experimentado. Por primera vez en mi vida, podía imaginar un futuro sin ansiedad financiera. Lo más importante, había renunciado al trabajo de contabilidad. No porque fuera malo, sino porque finalmente tenía la libertad de elegir qué hacer con mi tiempo. Mi teléfono sonó. Era Luis, quien se había convertido no solo en mi abogado, sino en algo parecido a un amigo durante estos meses. ¿Cómo va la estudiante? Me reí. Hacía 2 meses me había inscrito en una maestría en psicología. A los 32 años, finalmente estaba estudiando lo que siempre había querido estudiar. Sobreviviendo a las clases de estadística. ¿Quién diría que los números me seguirían persiguiendo? ¿Alguna noticia de tu familia? Nada. Y así me gusta. Era verdad. Durante los primeros meses después del acuerdo, había esperado secretamente que alguien llamara. No para disculparse o para reconciliarse, sino simplemente para confirmar que había existido para ellos durante todas esas décadas. Pero el silencio había sido absoluto. Y gradualmente, me había dado cuenta de que ese silencio era el regalo más valioso que me habían dado jamás. Luis, hay algo que quiero contarte. Dime. Ayer fui al hospital donde estaba internada la abuela. No para verla, solo para cerrar el círculo, supongo. ¿Y? Hablé con una de las enfermeras que la había atendido. Me dijo que la abuela había preguntado por mí varias veces durante su internación. Al parecer, mencionó mi nombre cuando estaba desorientada por los medicamentos. Luis guardó silencio, esperando a que continuara. La enfermera me dijo que en esos momentos de confusión, la abuela hablaba de mí como si fuera una niña pequeña. Decía cosas como Lupita necesita que le prepare el desayuno o ¿dónde está Lupita? Se va a hacer tarde para la escuela. ¿Cómo te hizo sentir eso? Triste. Pero no por mí, sino por ella. Me di cuenta de que durante todos estos años, ella también estaba atrapada en un patrón que no sabía cómo romper. La diferencia es que yo elegí romperlo y ella no. Después de colgar con Luis, me quedé un rato más viendo la lluvia. En la mesa del comedor tenía extendidos mis libros de psicología, preparando un ensayo sobre patrones familiares disfuncionales. La ironía no se me escapaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocí. Hola, soy Mónica, prima de Fernanda. Me dieron tu número. Escuché lo que pasó y quería decirte que siempre pensé que te trataban mal en las reuniones familiares. Me da gusto que hayas hecho algo al respecto. Si algún día quieres tomar un café y platicar, me gustaría conocer tu versión de la historia. Leí el mensaje 3 veces. Era la primera comunicación de alguien relacionado con mi familia desde hacía meses, pero esta vez no venía cargada de culpa, manipulación o chantaje emocional. Respondí, gracias por el mensaje, Mónica. Tal vez en algún momento podamos platicar. Ahora mismo estoy enfocada en construir mi nueva vida, pero agradezco que te hayas tomado la molestia de contactarme. Su respuesta llegó inmediatamente, te entiendo perfectamente. Solo quería que supieras que no todos pensamos igual. Cuídate mucho. Guardé el teléfono sonriendo. No porque fuera a restablecer conexiones familiares, sino porque por primera vez alguien de esa familia me había visto como persona real, no como función. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi cocina nueva, me di cuenta de algo hermoso. Estaba cocinando solo para mí, porque tenía hambre, porque me gustaba cocinar, no porque alguien más esperara que lo hiciera. Era un tipo de libertad tan simple que había tardado 32 años en experimentarla. Y era perfecta. Un año después del acuerdo legal, estaba terminando mi primer semestre de maestría cuando algo inesperado sucedió. Era un sábado por la tarde y había ido al centro comercial a comprar material para un proyecto de investigación sobre trauma familiar cuando la vi. Fernanda estaba sentada sola en la cafetería del segundo piso, revolviendo distraídamente un café que parecía haberse enfriado hace tiempo. Se veía diferente, más delgada, con ojeras profundas, y esa perfección superficial que siempre había mantenido parecía haberse desvanecido.
Por un momento consideré simplemente irme. No tenía obligación de interactuar con ella, y ciertamente no necesitaba el drama en mi nueva vida tranquila. Pero algo en su postura, una vulnerabilidad que nunca había visto antes, me hizo acercarme. Fernanda. Levantó la vista, sorprendida. Sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas. Lupita. Hola. ¿Puedo sentarme? Asintió sin palabras. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Yo estudié su cara, buscando rastros de la prima arrogante que había grabado mi humillación para TikTok. Ella parecía estar haciendo el mismo inventario conmigo. «Te ves bien», dijo finalmente. «Te ves feliz». «Gracias». «¿Cómo estás tú?» Una risa amarga escapó de su garganta. «Terrible. Mi mundo se desmoronó después de todo lo que pasó». «¿Qué quieres decir?» Fernanda suspiró profundamente. El investigador que contratamos, cuando salió toda esa información sobre nuestras finanzas, empezaron las investigaciones del SAT. Diego perdió su trabajo. Roberto está enfrentando cargos penales. Y yo, se detuvo, como si las palabras fueran demasiado difíciles de decir. ¿Tú qué? Mi esposo no estaba realmente muerto. Era un fraude de seguros que organizamos juntos. Cuando salió a la luz, él desapareció con todo el dinero y yo quedé enfrentando los cargos sola. La miré fijamente, tratando de procesar esta información. Fernanda, ¿estás esperando que sienta lástima por ti? No. Su respuesta fue inmediata. No espero nada de ti. Solo, necesitaba que supieras que todas las cosas horribles que te hicimos durante años finalmente nos alcanzaron. Y que tú tenías razón. ¿Razón sobre qué? Sobre todo. Sobre cómo te tratábamos. Sobre lo que éramos realmente como familia. Se limpió los ojos con una servilleta de papel. Durante este año he tenido mucho tiempo para pensar, para ver cómo nos comportábamos contigo. Y me da vergüenza, Lupita. Me da mucha vergüenza. Sus palabras me golpearon de una manera que no esperaba. No con satisfacción, sino con una tristeza profunda por todo el tiempo perdido, por todas las oportunidades de ser realmente familia que habían desperdiciado. ¿Y la abuela? Murió hace 3 meses. Un derrame cerebral durante el sueño. La noticia me tomó por sorpresa. Sentí una punzada de algo, no exactamente dolor, pero sí una especie de pérdida. ¿Por qué no me dijeron? Diego dijo que no teníamos derecho a molestarte después de todo. Que habíamos perdido el privilegio de incluirte incluso en las tragedias. Permanecimos sentadas en silencio otra vez. Alrededor de nosotras, las familias normales compraban, reían, vivían sus vidas sin el peso de décadas de crueldad acumulada. Fernanda, ¿qué quieres de mí? Pregunté finalmente. Nada. Su respuesta fue honesta. No quiero nada. Solo quería que supieras que ahora entiendo lo que nos trataste de decir durante años. Que éramos crueles. Que te usábamos. Que nunca te vimos realmente. ¿Y qué cambió? ¿Por qué puedes verlo ahora? Porque ahora estoy en tu lugar. Ahora soy yo la que no tiene a nadie. La que está luchando sola. La que entiende lo que se siente ser invisible. Me levanté de la silla lentamente. Fernanda, te agradezco que me hayas dicho esto. De verdad. Pero yo ya no soy la misma persona que necesitaba escuchar estas disculpas. Lo sé. Y no espero que me perdones. No se trata de perdón. Se trata de que ya construí una vida nueva sin ustedes en ella. Y esa vida es buena. Fernanda asintió, con más lágrimas corriendo por sus mejillas. Me da gusto, Lupita. De verdad me da gusto que hayas encontrado la paz. Salí del centro comercial con una sensación extraña. No de cierre exactamente, sino de confirmación. La mujer que había sido capaz de reírse de mi dolor ahora entendía ese dolor en carne propia. Pero su comprensión había llegado demasiado tarde para cambiar algo entre nosotras. Y eso estaba bien. Algunas lecciones solo se pueden aprender cuando ya no hay manera de reparar el daño que causaron. 2 años después de aquel empujón que cambió todo, estaba sentada en mi oficina. Mi propia oficina.
Había terminado la maestría en psicología con mención honorífica y había abierto un pequeño consultorio especializado en terapia familiar y trauma. La ironía de convertirme en experta en lo mismo que había vivido no se me escapaba, pero había descubierto que mi experiencia me daba una perspectiva única para ayudar a otros. Mi primera cliente del día era una mujer de 25 años llamada Patricia, que llegó a la sesión con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Mi familia dice que soy muy sensible, me dijo, sentándose en el sofá beige frente a mi escritorio. Que me tomo las cosas muy en serio. Pero ayer mi hermano me empujó durante una fiesta familiar y todos se rieron. Grabaron el video. Y yo me quebré. Las palabras me transportaron inmediatamente a aquella cocina, a los fragmentos de cerámica, a la sangre en mis palmas. Pero esta vez, en lugar de revivir mi propio dolor, pude usar esa memoria para entender perfectamente el de Patricia. Patricia, cuéntame más sobre cómo te trata tu familia. Durante la siguiente hora, escuché una historia que conocía demasiado bien. La prima invisible, la que siempre servía pero nunca era servida, la que absorbía las bromas familiares como si fuera su función en la vida. ¿Sabes qué me ayudó a mí? Le dije al final de la sesión. Entender que ser demasiado sensible no es un defecto. Es una fortaleza mal interpretada. Patricia me miró con ojos esperanzados. ¿De verdad cree eso? Lo sé. Porque yo también era demasiado sensible. Hasta que me di cuenta de que mi sensibilidad me permitía ver cosas que otros ignoraban. Como el hecho de que las familias no tienen derecho a lastimar a sus miembros solo porque son familia. Cuando Patricia se fue, me quedé pensando en la palabra que había usado para el título de mi historia, resonancia. Las ondas del empujón de Diego habían resonado mucho más allá de aquella cocina. Habían alcanzado los tribunales, las cuentas bancarias, las investigaciones del SAT, los trabajos perdidos, las reputaciones arruinadas. Pero también habían resonado hacia algo positivo, mi nueva vida, mi carrera ayudando a otros, mi paz interior. Mi teléfono sonó. Era Luis, quien había seguido siendo mi abogado y ahora también mi amigo. Lupita, ¿tienes un minuto? Tengo noticias interesantes. Dime. ¿Recuerdas que hace unos meses me preguntaste si sabía algo sobre tu familia? Sí. Bueno, acabo de enterarme de que Diego está trabajando como mesero en un restaurante en Coyoacán. Fernanda está limpiando casas para sobrevivir. Y Roberto salió de la cárcel la semana pasada después de cumplir su sentencia por fraude. La información me llegó sin el impacto emocional que habría esperado hace años. ¿Sabes qué, Luis? No me alegra saber eso, pero tampoco me entristece. Simplemente, es información. Has cambiado mucho, Lupita. He sanado mucho. Después de colgar, salí a la pequeña terraza de mi oficina que daba al parque. Era una tarde hermosa de primavera, con niños jugando en los columpios y parejas caminando de la mano. Pensé en la mujer que había sido 2 años atrás, invisible, servil, absorbiendo dolor como si fuera su propósito en la vida. Esa mujer había muerto el día que decidió dejar de ser invisible. En su lugar había nacido alguien nuevo. Alguien que ayudaba a otros a encontrar su voz. Alguien que había convertido su trauma en sabiduría, su dolor en propósito. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Doctora Lupita, soy Patricia. Solo quería agradecerle por la sesión de hoy. Por primera vez en años, siento que alguien me entiende de verdad. Gracias por mostrarme que está bien ocupar espacio en el mundo. Sonreí mientras guardaba el teléfono. La resonancia continuaba, pero ahora era una resonancia sanadora. Esa noche, mientras cenaba en mi departamento, brindé sola con una copa de vino por la mujer que había tenido el valor de empujarme hasta el punto de quiebre. Porque sin ese empujón, sin esa humillación final, nunca habría descubierto mi propia fuerza. La venganza más perfecta no había sido destruir a mi familia. Había sido convertirme en alguien tan fuerte y completa que su opinión sobre mí ya no importaba. Habían tratado de quebrarme durante 30 años. En su lugar, me habían forjado. Y ahora esa fortaleza se extendía, como ondas en un estanque, tocando las vidas de otros que necesitaban saber que ellos también podían romperse y reconstruirse más fuertes. La resonancia los había destruido a ellos, pero me había construido a mí.